Buenos días, vamos a continuar con nuestra lectura de Saulo de Tarso y Ramatiz. El siguiente tema es responsabilidad del hombre ante la sociedad. Domingo 1 de marzo de 1970. Amados hermanos en Cristo, con palabra sencilla os hablo en un aspecto de razonamiento absoluto, para que siguiendo en el análisis os compenetréis del objetivo que me impulsa a verter estas enseñanzas. Porque no es el momento que de la gran fuente del abstracto se canalice a vosotros la palabra sin sentido de orientación, o bien la palabra que tienda a engrandeceros en vuestra personalidad humana, aumentada de por sí, porque cada individuo se ha encargado, por cuenta propia, de hacerla crecer a cada instante. La hora es llegada en que vuelva a ser recordado el espíritu del Evangelio, incumplido aún, porque no se ha comprendido. Por ello os recomiendo el análisis de estas pláticas, que tienden a mostraros lo que se debe hacer y aún no se ha realizado durante los milenios transcurridos. ¿Cómo comprendéis vosotros que deben ser las relaciones en la sociedad humana? ¿Cómo deben de actuar los componentes de esa sociedad y qué responsabilidades tienen que cumplir? La sociedad humana está constituida por todos los seres de la tierra, siendo cada uno de estos un miembro integrante de la misma, los que tienen por obligación el cumplir con las nobles finalidades de elevados objetivos, bases fundamentales en la cimentación de toda sociedad, la que progresará moralmente y en forma equitativa si es que se cumple con estos postulados de sólida estructura. Mas si estos aspectos no se comprenden ni se realizan, el derrumbamiento vendrá, el caos se presentará, como en el caso de la presente sociedad humana, desquiciada por el desgobierno en que viven sus componentes, porque cada uno de ellos, tirando por cuenta propia, ha creído ser el dueño absoluto de su existencia, de la que ha hecho un desacierto constante, mientras el mal se va extendiendo sobre los demás. Máximas virtudes, me equivoqué. Dice, si vosotros tomaseis el ejemplo de la armonía existente en una colmena, ciertamente que vuestra sociedad estaría fuertemente unificada por los lazos de mutua comprensión, del respeto mutuo, de la consideración y la colaboración de unos para con los otros. Y unificados fuertes seríais. Y esa misma fortaleza vivificaría el cultivo de las virtudes que unifican a los seres conscientes en el reconocimiento de la ley de la fraternidad universal. Porque entre tanto no se acepte esta ley suprema, ni podréis crecer mentalmente, ni mucho menos pensar que estáis adquiriendo la evolución consciente. El crecimiento del hombre debéis medirlo y situarlo en el aspecto moral, en la comprensión y responsabilidad, en el razonamiento y en la sensatez. Porque el individuo que no ha comenzado a demostrar estos aspectos, manifestando está su mínima estatura, porque sin la moral, la comprensión, la responsabilidad y el razonamiento, sin estas cosas, el individuo
jamás podrá actuar con la inteligencia debida, ni podrá elevarse hacia un nivel superior, por la sencilla razón de que todo ente que va madurando va demostrando su crecimiento en el porcentaje de razonamiento, en su integridad moral y en todo aquello que tiende a hacer del hombre una criatura recta e íntegra, una criatura incorrupta que ya no se contamina, ni el vicio le arrastra, ni la ambición la mancha, ni mucho menos las pasiones pueden corroerla. ¿Y por qué medio se ha logrado esto? Por la integridad que existe en ese ser que es consciente y sabe además que él, como miembro de la sociedad que lo cobija, debe pues hacer honor a esa sociedad sin denigrarla, porque esa sociedad está constituida por un núcleo de seres humanos iguales a él. La sociedad humana la formáis vosotros, y haréis honor a esta cuando haya más espíritu de conciencia en cada uno de sus miembros. Mas os hablo del conjunto de seres humanos y no de la sociedad que es constituida únicamente para albergar en su seno a unos cuantos, cuyos privilegios son en bienes constantes y sonantes. Cada uno de vosotros, dentro de vuestra edad y posibilidad económica, sois un miembro de esta vasta sociedad humana, la que se encuentra corrupta, desmembrada, confundida y bajo un inminente peligro de ser más confundida aún y arrastrada hacia el vicio, debido que los miembros que la componen no armonizaron sus vidas bajo los preceptos evangélicos, y cada quien, tirando por cuenta propia, fue marcando su decadencia voluntariamente, trayendo como resultado que en esta edad no existe ley ni código alguno que se pueda aplicar como capaz para detener el impacto destructivo que está minando a los miembros de esta sociedad distorsionada, la que no podrá enderezar su línea de conducta mientras cada ente no se esfuerce por estructurarse por sí solo y enmendarse. Si en una colmena una sola de las abejas fuese perezosa y ésta no laborase al ritmo de las demás, esto sería suficiente para romper con el ritmo en el conjunto, que dejaría de responder a la ley de mutua cooperación que las impulsa, porque basta con que una abeja empiece a rondar trazando círculos para que todo el enjambre se ponga en guardia contra el peligro anunciado, formado por insectos dañinos que se acercan al panal para sustraer la miel o para hurtar las tiernas larvas. Y si las abejas no se mantuvieran unidas, no podrían cuidarse del ataque de los insectos mayores. Mas la unión hace la fuerza, y esta misma tornaría indisoluble a la sociedad humana, la misma que hoy va a la deriva y en la bancarrota de sus valores morales se encuentra. Los seres humanos están capacitados para desenvolverse inteligentemente en el seno de la sociedad donde se encuentran, mas estos no han querido comprender la necesidad tan grande que tienen de hacer suya la responsabilidad contraída, tanto con la suprema ley como con las leyes más elementales de humano derecho, las que exigen el respeto de los unos a los otros, como la mutua cooperación y el reconocimiento basado en la aceptación de que ninguno está exento de no necesitar del otro. Y mientras no reconozcáis el que todos os necesitáis y cada cual necesita del otro, mientras no se entienda ni se acepte la ley del reconocimiento humano, nunca podréis crecer moralmente hablando.
porque quien egoístamente va y se considera suficiente como para no necesitar de sus semejantes, este que se cree apto para valerse por sí solo, este individuo resulta un ente tan ignorante como insignificante, estulto y vanidoso. Muy necio es aquel cuyos labios expresan: me basto y sobro para mí mismo, yo no necesito de nadie, etcétera, etcétera. Porque quien así se expresa está denotando su máxima soberbia y su egoísmo, al igual que denota que vive enquistado en su propia personalidad humana, la que va creciendo, pero que va menguando su aspecto espiritual. Y este individuo, crecido por su soberbia y vanidad, resulta un ser mezquino que no reconoce ni acepta que sus semejantes necesitan de él y viceversa, como también éste no podrá crecer espiritualmente hablando, porque esto no se logra si no es mediante la ayuda de los demás. Amados hermanos, para que vosotros crezcáis moral y espiritualmente hablando, al igual que en responsabilidades, se hace necesario que aceptéis la ley del reconocimiento mutuo, la que os llevará a comprender que todos necesitáis de todos y que para que las virtudes florezcan en vosotros, se hace necesario la presencia de un segundo o un tercero, porque sin la presencia de vuestros congéneres, ¿cómo podríais manifestar que sois virtuosos? Igualmente sucede con el que es imprudente. ¿Cómo podría dejar de serlo y aquilatarse en la virtud de la prudencia? Y el que es prudente, ¿cómo lograría conseguir esta virtud si, si no es mediante el acceso que tuvo y la convivencia con los imprudentes? En verdad que si vosotros no os acercarás a los imprudentes, jamás lograréis cultivar la virtud de la prudencia. Si no os acercáis en convivencia con los necios, no tendréis la oportunidad de probaros a sí mismos en vuestra sensatez. Pero como ya conocéis la insensatez del prójimo que se os acerca, entonces ponéis en juego vuestra tolerancia para que el insensato no os altere, siendo así que vais cultivando las máximas virtudes. De lo contrario, ¿cómo podríais aquilataros si no es por medio de los tropiezos? Imposible resulta que un individuo sin virtudes crezca en estas si no es por medio de la piedra de toque, la que le hace darse cuenta de que el tropezón que se ha dado es para que levante y se fije en donde debe de poner los pies. Si marcháis por un sendero y en este tropezáis y por pereza no quitáis la piedra, en verdad que en ella seguiréis tropezando. Y necios más aún lo seréis si al pasar por el mismo lugar no levantáis más los pies. Otro tanto os pasará si la entrada de vuestro hogar es más baja que vuestra estatura y os golpeáis al entrar y salir. Tened presente entonces que el primer golpe es suficiente para que os deis cuenta de lo bajo de dicha entrada. Y si este golpe no os dolió, no levantaréis más la puerta y os daréis el segundo golpe que os recordará vuestra pereza. Y os daréis el tercero por necios y testarudos, porque os empeñáis en no ceder ante una realidad. Pues esto mismo os acontece a diario en vuestra vida, y todo a causa de vuestra terquedad humana. ¿Y cómo podría la sociedad reformarse si no existe espíritu de lucha, de solidaridad, de respeto mutuo, ni de sentido de cooperación?
Por lo mismo, se hace necesario que cada quien conozca y acepte el nivel de bajo porcentaje moral y de nula responsabilidad que lleva consigo, porque este ser, conociéndose en su ínfima estatura, buscará ser diferente y superar ese aspecto. Mas en verdad que os resulta imposible ser los virtuosos, porque a la fecha las auténticas virtudes no se expenden en escaparates. Las virtudes no se compran ni existen fábricas de estas, como para que penséis que podéis adquirirlas igualmente si éstas procedieran de las minas como los diamantes o como las perlas de los mares. En verdad que podríais abrigar la remota esperanza de adquirirlas en pagos y al cabo de un año poseer aún cuando fuera una sola de ellas. Si las virtudes fueran piedras preciosas, os aseguro que sería a vosotros muy fácil adquirirlas. Pero el caso es que para entrar en posesión de ellas hay que cultivarlas mediante el esfuerzo propio. Verdaderamente que pasarán los milenios nuevamente y el ser humano seguirá buscando engrandecerse por fuera y considerándose el mejor, el más prudente, el más virtuoso y el más bueno, el más noble y el más responsable. Sí, pero a ver en realidad cómo actúa éste en su existencia. Porque éste que cree llevar tantas cualidades, al menos una virtud real deberá de poseer, y esta será la sensatez. Y si ésta no existe, entonces habrá desacierto en esa vida. Mas como él tiene la creencia de que es muy bueno, esto le hará ser aún más insensato y disculpará sus propios desvíos. Y en verdad que mientras el hombre disculpe sus equívocos, no existen virtudes en éste. En cambio, quienes reconocen sus faltas han empezado a cultivar la virtud de la humildad. Y esto no acontece con el imprudente, que repite a cada instante: soy así porque así lo quiero yo. Y mi voz os pregunta: ¿quién os ha dicho que es de imperancia a vosotros el que seáis imprudentes, necios e intolerantes? Recordad que la prudencia, la tolerancia, la sensatez son virtudes tan grandes que por su misma dimensión, éstas no caben en el individuo menguado, crecido tan solo por su excesiva soberbia, por su imprudencia e intolerancia. Amados hermanos, el silencio es el preámbulo de la tolerancia, de la bondad y de la sensatez. Y quien guarda silencio ha comenzado a penetrar a la antesala de la sabiduría, en donde se guardan celosamente las virtudes. No olvidéis que si un imprudente está junto a vosotros y pretendéis crecer en virtudes, para que la sociedad en que os alojáis vaya creciendo en sus valores, vosotros tenéis que ser prudentes mediante el silencio y permitir que el imprudente que os importuna desate su lengua y vierta cuanto trae consigo. Y después sacudíos tal como hacéis cuando ha pasado un fuerte ventarrón. Mas es muy necio aquel que se sacude cuando aún el polvo está cayendo. Pues de igual manera no seáis necios al querer contestar con palabras al imprudente, que habla y habla tan solo porque tiene la facultad para hacerlo. Por eso os aconsejo el silencio, para que comencéis a ser virtuosos. Tened siempre presente que las máximas virtudes no se expenden en escaparates. Por lo tanto, es muy difícil adquirirlas con dinero
o con la misma facilidad con que adquirís un mueble para vuestro hogar. Porque por muy pobres de solemnidad que fueseis, podéis muy bien adquirir una residencia, un coche, un mueble, etcétera, etcétera. Esto en pagos mensuales. Y esto es más sencillo a que si tratáramos de adquirir una sola virtud en la misma forma. Las virtudes son las gemas verdaderas cuyo valor jamás podrá comprarse con el valor de las piedras preciosas. Y esas gemas indestructibles de auténtico valor eterno hacen brillar al bienaventurado que las lleva y, al mismo tiempo, aumentan en su real valor a más transcurre el factor tiempo. La bondad es otra virtud que hace crecer a quien la lleva. Mas no situéis esa bondad en la dádiva material, porque hay quienes dan lo que tienen a la mano, y no por ello son bondadosos, porque esta dádiva va acompañada de un sentimiento mezquino que les hace concebir que hay que dar para quedar bien y recibir la recompensa. No os equivoquéis, por favor, en este aspecto, porque la real bondad está en aquel que da desinteresadamente y da también de sus afectos infinitos, que da consuelo, ternuras, esperanzas, paz y buena voluntad. Y si esto no existe, la dádiva no se puede valorar como real, porque estas cosas no se pueden justipreciar con el dinero. Por ello, la bondad estriba en el saber dar de los afectos internos, mas no de los afectos de la materia, porque los primeros son imperecederos, no así los segundos, que son relativos. Y hay quienes dan porque han hecho de ello un hábito, bajo el ruin sentimiento de recibir la alabanza personal, mas no porque sientan en sí la necesidad de dar al prójimo algo de lo mucho que poseen, lo que le ha sido prestado, mas no porque sea de su propiedad. Amados hermanos, los afectos fraternales todavía no se despiertan en vosotros. Y la mayor prueba a mis palabras es que cuando dais algo, os sentís defraudados si no tenéis compensación a ello. Y, pasado el tiempo, no cosecháis los frutos a vuestra dádiva. Os muestro estos aspectos para que os conozcáis cuál sois y al mismo tiempo aceptéis que es obligación de todos el empezar a cultivarse, porque nadie os va a hacer crecer si no lo hacéis por esfuerzo. Igualmente debéis de tener presente que nadie os va a obsequiar con una virtud, porque éstas hay que cultivarlas con esfuerzo. Y aun cuando vosotros claméis diciendo, Señor, hazme la caridad de que yo sea noble, virtuoso, etc., concédeme una gracia. Hermanos míos, verdad es que estas peticiones ya no debéis de hacerlas, porque desde ha 2000 años que el sendero se marcó y Jesús dijo, si cumplís mis mandamientos, mayores prodigios de los que habéis visto realizaréis, y todo os llegará por añadidura. Esto se sobreentiende así, que quien cumple con el espíritu del Evangelio, en este van floreciendo todas las gracias supremas, sin necesidad de que las esté pidiendo. Mas este individuo está manifestando que es más espíritu que carne. Hermanos míos, analizad estas pláticas sencillas, pues ¿qué podría mi voz entregaros
como no sean explicaciones simples basadas en el espíritu del Evangelio en el que debéis de orientaros para salir del equívoco de siglos? La hora es de imitar a Cristo Jesús y para ello hay que realizar lo que Él ejemplarizó. Él mostró el sendero. Nosotros hemos empezado a seguirlo desde ayer y vosotros debéis de seguirlo ya, porque si nosotros que empezamos ayer aún estamos esperando el momento en que la ley suprema nos conceda el volver nuevamente a la tierra para realizar el aprendizaje que tuvimos ayer, cuando pudimos conocer los portentos que el amor, la ley universal, realiza. Naturalmente que vosotros nada de estas cosas conocéis, y todo por la sencilla razón de que aún no os decidís en seguir a Cristo Jesús en su sendero. Hermano, es la hora de imitar a Cristo, mas recordad que Él no ha entregado dádivas materiales. ¿Qué había en sus manos como no fuera la caricia bondadosa y la irradiación del amor que había en Él? Él era en sí una fuente de luz, de amor y de ternuras. Y estas cosas Él las ha entregado a raudales para enseñar a los hombres de buena voluntad qué es lo que debe de hacer para que no sea confundido. Amados hermanos, en la paz de Cristo vibrad siempre. Vuestro hermano Saulo de Tarso. Bueno, chicos, ahí le vamos a dejar. Aquí termina este capítulo. Repásenlo, oíganlo todas las veces que puedan para que entiendan el espíritu del Evangelio. Buen día, nos vemos. Bye.